Hablamos un poquito la semana pasada que Pablo en Romanos 8 no la acomoda, porque ahorita pudiésemos hablar de 9 doctrinas por lo menos en la salvación, pero ¿por qué en la Biblia nada más aparecen 5? Bueno, porque recuerden que entre más pasa el tiempo, más se va desarrollando o se va viendo más lo que está en la Escritura. Ahora, dentro del llamado es donde Pablo mira la regeneración, por eso no aparece. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el llamado? Bueno, a los que él llamó, recuerden que ya se los enseñé. Cuando hablamos de llamado, hablamos de aquellas personas que escucharon a Dios y vinieron. No se refiere a las personas que solamente escucharon pero no vinieron. A los que él llamó se refiere a aquellos que escucharon y vinieron. Y hay muchas partes en las Escrituras donde la Biblia habla acerca de oír la voz de Dios, ¿verdad? Si habéis aprendido de Cristo así, como por ejemplo en Efesios, o por ejemplo en Romanos, ¿verdad? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Entonces, hablar de llamados habla de aquellas personas que escucharon y respondieron, que escucharon la voz de Dios. No solamente que escucharon la letra que está escrita aquí. Porque todas las personas escuchan lo que está aquí escrito, o muchas personas han tenido la oportunidad de escuchar lo que está aquí. Entonces, cuando nosotros solamente predicamos la palabra de Dios, le podemos llamar un llamado externo. Nosotros predicamos la palabra, entonces, entre mejor enseñamos el evangelio a las personas, entre mejor les explicamos el evangelio, mejor hacemos este llamado nosotros. Porque es un llamado con la predicación de la palabra. Tú les enseñas, ¿verdad? Por ejemplo, qué cosas le puedes enseñar acerca del problema que tenemos con el pecado. Le puedes hablar acerca de lo maravilloso que es ese Cristo que muere en la cruz para que el pecador se arrepienta y venga a Él. O sea, haces una invitación a que el pecador venga. No podemos llamarle llamado externo si solamente lo dejamos en, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y solamente lo dejamos ahí. Tenemos que hablarle acerca del pecado, tenemos que hablarle acerca del arrepentimiento, tenemos que hablarle acerca de ese Cristo que muere en la cruz. Podemos hablarle de todo lo que hemos hablado en esta clase. La ira de Dios está sobre nosotros porque estamos en problemas. Pero a lo mejor la persona a la que tú le estás predicando no lo sabe. Pues obviamente muy normal no lo va a saber. Y va a ser muy normal que aun cuando tú le predicas la palabra, la persona rechace. ¿Sí? Porque bíblicamente la persona está muerta en delitos y pecados, está muerto. Entonces, Dios necesita hacer un llamado interno. La persona necesita escuchar la voz de Dios internamente en su corazón. La persona necesita ser compungida de sus pecados. La persona necesita entender que está en problemas con la ira de Dios. Y que si persiste en la vida que vive, va hacia el infierno. A menos de que confíe en Cristo para perdón de sus pecados. Cuando una persona realmente confía, cree en el Señor Jesucristo, es porque el corazón le ha sido regenerado. Lo explicaba en la clase pasada. ¿Por qué la fe no puede ser primero? La fe no puede ser primero porque un corazón está muerto y necesita primero vida para poder responder. El corazón necesita ser regenerado primero. Si hubiera un poquito así como de dudas, usted puede mirar otra vez el video. Tenemos una página y puede estar viendo todos los videos, los hemos guardado. Ahora, les hablé de varias cosas la clase pasada acerca de la regeneración. Ahora voy a llevarlos al Nuevo Testamento, a las cartas, para enseñarles cómo los apóstoles aplican la regeneración en la vida práctica, cómo ellos la miran. Entendiendo ellos cómo la miran y cómo la aplican a la vida práctica, a mí me ayuda a entender la definición correcta de qué significó para ellos la regeneración. ¿Sí me explico? Lo que quiero tratar de hacer con esta clase es cada doctrina que aprendamos debe de llenar tu alma, tus pensamientos, y te debe de mover a vivir de tal manera porque estás aprendiendo. Buenos días. Buenos días. La idea es que no solamente se convierta en conocimiento, pero que tenga sentido para tu vida. Bueno, ¿cómo la aplico? Y yo creo que como a latinos en general es donde más nos falla. Muchas veces hemos escuchado un título de alguna doctrina, pero ni siquiera entendemos en qué me ayuda, cómo la vivo.
Y si usted se diera cuenta de que en la misma Biblia nos enseña cómo deberíamos de vivir sabiendo esto, se nos facilita más, se nos abre la puerta más, ¿sí? De la misma manera como una persona estudió en una área, vamos a hablar de un doctor. Entre mejor está preparado el doctor, ¿qué pasa en la vida del doctor? Está más capacitado ¿Para qué? para curar enfermos. Vamos a hablar de un abogado. Entre más capacitado está el abogado, ¿en qué se le abre la puerta más? Más trabajo, más dinero. ¿Sí? Yo creo. Pero ¿qué otras cosas más? Aparte de lo normal que es más trabajo y más popular y la gente le confía más. Porque dice, no, este es más... No solamente es más experimentado, es más honesto. Me habla más con la verdad, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, pero le abre las puertas para que madure y crezca más en su profesión. Se hace más experimentado en lo que hace. ¿Me explico? Entonces, tanto él practica las leyes que él ya no necesita estarlas memorizando otra vez. Ya se le encarnan en su vida. Le salen naturalmente. Le traen un problema y él dice, ok, ya sé por dónde va esto. Él ya en su alma ya saca el camino, cómo llegar a la respuesta del problema que esa persona tiene legalmente. La Biblia es de la misma manera. El conocimiento nos abre la puerta a que maduremos más y ya no seamos como niños, que todavía necesitamos que nos den lechita, pero ya queremos algo más fuerte. Pero queremos algo más fuerte no solo porque nos estamos llenando de conocimiento, sino porque el conocimiento nos está motivando a actuar. ¿Me explico? El conocimiento de la palabra nos debe de motivar a hacer. Entonces vamos a ver, voy a ver como unas 3 o 4 porciones bíblicas. Vamos a comenzar con Efesios. ¿Es el pato de Afla? Efesios capítulo 2. Voy a ir a versículos donde la regeneración está siendo enseñada y recordada por los apóstoles. ¿Por qué ellos la enseñan? Porque podemos ver la promesa en el Antiguo Testamento y porque Jesús le enseñó también la regeneración. Entonces, Efesios capítulo 2. ¿Para qué me sirve entender que Dios me regeneró, que Dios me cambió el corazón? ¿Ya está en Efesios capítulo 2? ¿Hay alguien? Ayúdame a leer, por favor, y nos vamos a ir deteniendo, verso por verso. ¿De uno en adelante? Ajá. Y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Cuando vemos la imagen de muerte a vida, hablamos de regeneración. El corazón nos ha sido cambiado. Internamente hemos recibido vida espiritual y ya no estamos muertos. Esto no es un invento, vaya de una manera rápida, Ezequiel capítulo 37. No es un invento que los apóstoles están inventando. Ellos conocían bien el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Dios los utilizó inspirándolos por el Espíritu Santo para que quedara escrito el Nuevo Testamento. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer, alguien que me ayude a leer del verso 1 y vamos a leer al verso 10. Vean. ¿Quién lo lee? Alguien, por favor. Del 1 en adelante, hasta el 10. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Un valle lleno de qué? Huesos. De huesos. ¿Quién representaba esos huesos? La situación de la nación de Israel. Espiritualmente, muertos como huesos. No todos, pero en general. ¿Sí? Vamos adelante. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Muertos, secos, y eran muchos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjese ahí, vea la predicación de la palabra y la necesidad de que el espíritu entre a la vida de la persona. ¿Las mira ahí? La nación de Israel se encuentra muerta en delitos y pecados. Muertos, son insensibles. Hermanos, ¿cómo hace uno que un muerto reaccione?
con simples palabras? Ve a pararte enfrente de una tumba y dile al muerto que se levante. No se levanta. Ahora, Lázaro sí se levantó. ¿Por qué se levantó Lázaro? Por la palabra de Dios. Porque Jesucristo le ordenó con su palabra. Y ese muerto que no podía oír, no sé cómo escuchó, pero Dios lo hace escuchar y se levanta. Por la orden de la palabra de Jesús, ese muerto se levantó. Pero la figura que aparece en Ezequiel 37 no habla de muertos físicamente. Habla de una nación espiritualmente en una condición terrible, fatal, a tal grado que Dios los mira como lo que están viviendo, como una nación muerta espiritualmente, insensible a Dios. No quiere con las cosas de Dios. Dios les da mandamientos y no responden. ¿Por qué? Porque están muertos. Muchos ven los mandamientos en el Antiguo Testamento como si solamente lo único que hace falta es que le des el mandamiento y lo único que hace falta es que la persona quiera. Hermanos, nosotros cuando somos pecadores se nos dan mandamientos y ¿qué hacemos con los mandamientos? ¿Los obedecemos? No, somos buenos para quebrarlos. ¿Sí? Ahora, la gente en general, muertos en delitos y pecados, sí obedecen ciertos mandamientos. La gente trata de esforzarse moralmente y obedecer ciertas cosas, ¿sí o no? Eso no quiere decir que tengan vida porque son capaces de obedecer. A lo que se refiere a la muerte espiritual es que no son capaces de oír la voz de Dios, de venir a Él con sus propias fuerzas. Son capaces de ser morales, pero finalmente esa moralidad, ellos se llevan el crédito de su propia moralidad, no se la dan a Dios. ¿Me explico? Cuando tú vas y le predicas el evangelio a una persona que se cree demasiado buena porque moralmente es muy buena, él va a tratar de justificarse en su moralidad porque, bueno, es bueno, aprendió buenos modales de sus padres. Pero esa moralidad no quiere decir que la persona tenga vida, porque todo lo que hace no lo hace para la gloria de Dios. Todo lo que hace no lo hace negándose a sí mismo para darle gloria a Cristo. No se niega a sí mismo, no crucifica su carne. Simplemente hace las cosas buscando su propio honor y su propio beneficio. Aunque uno diga, ¿será posible? Yo te pido que lo pienses. Cuando tú estabas separado de Cristo, todas las buenas obras que hacías tú, ¿por qué las hacías? ¿Cuál era tu motivación última de por qué hacías las cosas? ¿Era Dios? Eras tú. Eras tú mismo. Porque sin intención o sin pensarlo nosotros, en nuestros muertos, en nuestros delitos y pecados, nos encanta recibir la gloria a nosotros. Nos encanta que la gente nos reconozca, nos encanta que la gente reconozca que tenemos la razón. Nos encanta ganar el argumento. Entonces, en Ezequiel 37 dice Dios, ¿verdad? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, ¿qué se necesita para que un muerto tenga vida? Morir, pero bíblicamente según Ezequiel 37, ¿qué se necesita para que un muerto viva? El Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios que entre, venga a morar adentro de la persona, ¿sí? Vean los últimos versículos de ahí, voy a leer un poquito, dice: y pondré tendones sobre vosotros en el verso 6, y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Otra vez recordando lo mismo, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7, ¿cuál es la labor del que predica? Profeticé pues como me fue mandado. Dios nos ordena que hablemos la palabra, que la prediquemos. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer entrar espíritu en las personas es Dios. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El profeta no tiene control sobre el espíritu. El profeta no le puede decir al Espíritu de Dios, entra en la vida de la persona. No es lo que Dios le está diciendo al profeta. Dios le está diciendo al profeta, háblales. Le pregunta, ¿sabes si van a vivir estos huesos? Y el profeta dice, yo no sé. ¿Yo cómo voy a saber si tú eres Dios? Yo no sé. Entonces Dios le dice, ok, esto es lo que vas a hacer. Profetízales a esos huesos. Diles que les vas a hablar palabra de Dios, y esta es la palabra de Dios. Yo voy a hacer entrar el Espíritu de Dios en ustedes.
Dios lo va a hacer entrar. Buenos días. Entonces, este hombre profetiza, obedece y les dice lo que Dios dice. Entonces dice que comenzó la carne a juntarse y los tendones a los huesos. Pero aunque ya tenían el cuerpo formado, todavía seguían muertos. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu de Dios. Entonces, para el verso 9, eso es en el verso 7, pero para el verso 9 les dice, ahora profetiza al Espíritu. Y dile al Espíritu que venga, ¿verdad? Y dile que sople de los 4 vientos y que sople sobre los muertos y van a vivir. Buenos días. Si hacen falta sillas, le pido si me ayudan a traer más. Ajá. Y si ya no hay movimiento atrás, podemos agregar ahí una extra mesa. Vean el verso 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. Entonces la promesa para la nación de Israel era que ellos estaban muertos y Dios es el que iba a venir y les iba a dar espíritu, les iba a hacer que el espíritu entrara en ellos. Pero le pidió al profeta que obedeciera y fuera y les dijera la palabra que les estaba mandando. ¿Han visto ocasiones, por ejemplo, en Ezequiel? Empezando Ezequiel por el capítulo 2, Dios le dice al mismo profeta Ezequiel, ve y predícales, y ¿sabes qué? No te van a escuchar. Pero de todas maneras, yo quiero que vayas y les predicas, pero no van a escuchar, pero ve y predícales. ¿Por qué Dios va a mandar al profeta sabiendo que no van a escuchar? Pero de todas maneras va y le pide que prediquen. Dios sabe que no van a escuchar porque están muertos. Y un muerto no puede escuchar a menos que el Espíritu de Dios entre en ellos. Y esa es la realidad de la regeneración. El que no nace de nuevo no puede ver siquiera el reino de Dios, no lo puede entender, no lo puede visualizar. Vean por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, la misma figura de estar muerto espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2. Primero los Corintios capítulo 2, verso 12 al 14. ¿Alguien puede leer de favor? Y nosotros no hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Por qué el hombre natural, cuando le predicas el Evangelio, por qué no puede entender las cosas de Dios? 12, 14. Que está muerto. ¿Sí lo mira? 12, 14. El hombre en su naturaleza humana está muerto. Cada niño que nace muerto espiritualmente. Entonces comienza a crecer y comienza a desarrollar su pecado porque está muerto. Muchos piensan que los niños nacen sensibles a Dios y conforme van creciendo se hacen insensibles a Dios. No, hermanos. Los niños nacen muertos espiritualmente. Entonces, una vez que el niño crece, desarrolla su pecado, entonces, cuando está en la capacidad de comprender el Evangelio, necesitamos profetizarle y hablarle la palabra de Dios para que sea Dios el que haga que entre espíritu en ellos. Entonces, el hombre en sus propias fuerzas está sin esperanza, es un muerto, es un cadáver espiritualmente. Necesita del poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo necesita entrar. Por eso los apóstoles dijeron, pero Dios, el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ni siquiera podemos saber lo que Dios nos ha concedido si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros. Por eso muchas personas pueden saber la Biblia, pueden conocer muchas cosas de la Biblia. Te vas a encontrar con personas que dicen, yo me sé toda la Biblia. Sí, te la puedes saber, pero puedes ser un muerto, espiritualmente hablando. Porque si tuvieras vida, desearías obedecer la palabra de Dios, comprenderías la realidad de cómo estabas y cómo ahora Dios te trajo a vida espiritual a través de la predicación de la palabra. Muchos de nosotros nunca nos preguntamos cuándo fuimos regenerados. Nada más nos predicaban el Evangelio y creímos y venimos, pero nunca nos preguntamos cuándo me sucedió la regeneración.
bueno te sucedió para que pudieses creer. Porque en tu propia muerte espiritual ni siquiera puedes creer. Es más, no quieres creer. Tú quieres creer en lo que tú quieres creer, en tus intereses, en tus cosas. Tal vez te predicaron el evangelio 1 año, 2 años, 3 años y no querías y de repente quisiste. Bíblicamente quisiste porque tu corazón fue regenerado, fue cambiado. No podemos querer las cosas de Dios siendo hombres naturales. Porque en nuestra propia naturaleza amamos lo que hacemos. El pecador ama su pecado. Ama su pecado, no lo hace como... no es como que se siente forzado a pecar. Él ama lo que hace. En su muerte espiritual es insensible a Dios. Y es por eso que cuando escucha muchas veces la predicación del evangelio, busca cualquier excusa para quitarse esa responsabilidad de que es un hombre pecador y que está en problemas con Dios. Porque analiza bien la verdad del evangelio. La verdad del evangelio confronta, golpea, es dura. Tú te acercas a tu vecino y tú tienes un buen deseo con él y tú quieres amarlo porque Dios te manda que ames a tu vecino. Y que seas bueno con él y que a medida que estableces una relación con él, si verdaderamente lo amas, te vas a preocupar por su alma. Y si él está muerto en delitos y pecados, va rumbo para el infierno. Y tú como profeta, como Ezequiel capítulo 37, Dios te manda que profetices. Y profetizar es hablarle la palabra de Dios, hablarle el evangelio. Porque el único que puede hacer entrar espíritu en ellos es Dios. Pero la responsabilidad de la predicación del evangelio, ¿quién la tiene? Nosotros. Ninguno de nosotros escapa de esa responsabilidad, porque Mateo 28, ¿qué dice? Ir por todo el mundo, ¿y qué? Y hagan discípulos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden estas cosas. Entonces, voy a continuar, vayamos a Efesios capítulo 2. Él os dio vida cuando estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, no hay otra cosa más que estar muerto o estar vivo espiritualmente. No hay una cosa intermedia. O estás muerto o estás vivo. Dios le dio vida a un creyente cuando estaba muerto. ¿Están ahí? Les pido que lo sigan con atención. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición de estar muerto es, vives en tus pecados, eres movido por tus pecados, te deleitas en tus pecados. Fíjense lo que dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Por qué? Porque le está hablando a creyentes, ¿cierto? Pero ustedes así vivían en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los incrédulos? Satanás. El espíritu de este mundo es el espíritu de Satanás, su influencia de Satanás, y opera sobre todos los hijos de desobediencia. Todos los que desobedecen, ¿verdad?, voluntariamente a Dios. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Otra vez les está recordando cómo estaban muertos. Estabas muerto y Dios te dio vida, acuérdate. Acuérdate cómo estabas antes de creer en Dios, estabas muerto, pero Dios te dio vida. Dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No servíamos voluntariamente al pecado, éramos esclavos del pecado. Obedecíamos, ahí dice, obedecíamos los deseos de nuestra carne. Y voluntariamente lo hacían. ¿Voluntariamente por qué? Porque nadie se siente forzado a pecar. Ama lo que hace y se deleita en lo que hace. No es como que le ponen la pistola en la cabeza y vete a pecar y sea malo. No, nos sale por pura naturaleza, internamente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Naturalmente le sale a amar lo que hace. Y eso los he explicado. No importa si es un delincuente o un pandillero o es un abogado que ha sido muy educado desde niño. Ambos están muertos en delitos y pecados si la verdad del Evangelio no ha alumbrado en sus corazones y no han sido regenerados. Eso no tiene que ver con educación, tiene que ver con una condición interna espiritual. Vean el verso 4. Quiero que le pongan mucha atención. Vean la palabra que está ahí. ¿Qué dice? Pero Dios.
Pero Dios, esa palabra la vamos a encontrar en todos los versos que les voy a estar dando. Pero Dios, o sea, es Dios el que hace la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuáles son las razones de lo que Dios está haciendo? Su misericordia. ¿La miran ahí? Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, mire, la misericordia, el amor. Aún estando, vuelve a recordar el mismo énfasis, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vuelve a recordar que te pasó de muerte a vida. ¿Cuándo te dio vida? ¿Cuando estabas medio muerto? ¿Aquí? No. Cuando estabas muerto te pasó de aquí a acá. Y vea entre paréntesis lo que pone. ¿Qué dice entre paréntesis en el verso 5? Por gracia habéis sido salvos. Por gracia, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de la salvación ahí? En ese verso. La gracia de Dios. ¿La fe del hombre o la gracia de Dios? Por gracia sois salvos. Pone la gracia como la razón de nuestra salvación. Por gracia sois salvos. Y ahorita más adelante voy a agregar, lo agrega 3 veces el autor bíblico, vean. Verso 6, y juntamente con él, otra vez, el mismo énfasis de muerte a vida, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted se acuerda de la figura del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, la aprendió, a veces hasta como católicos romanos la aprendimos. ¿Se acuerda? En el cielo figuradamente está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, bíblicamente, cuando nos da vida espiritual y nos regenera el corazón, no es que ya estamos en el cielo, pero como estamos unidos a Cristo, a su Hijo, porque el Espíritu de Él entró en nosotros, estamos ligados al Hijo, al Espíritu y al Padre como si estuviéramos allá arriba con Él, con una íntima relación con Dios, por causa del Espíritu de Dios estar dentro de nosotros. Por eso dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, porque nos ha ligado al Padre a través de su Espíritu. Para mostrar, vea las razones. Dios es el que hace la diferencia dándonos vida cuando estábamos muertos. Las razones de eso es que por gracia nos salvó, por su gracia, por pura gracia. O sea, por pura gracia es, por pura misericordia de Dios, por su puro amor de Dios. Para mostrar, nos está dando razones. Otra razón la vuelvo a recordar en el verso 7. Para. ¿Ha escuchado la palabra para? Siempre. Cuando tú le dices a tu hijo, ve, haz esto, y te dice, ¿para qué? ¿O por qué? Siempre quieren una explicación, ¿a poco no? Yo no te tengo por qué dar explicaciones, no, sí quiero saber por qué, ¿para qué? Quieren saber razones, quieren saber toda la explicación, ¿por qué? Quieren saber si es conveniente obedecer o no obedecer. Así somos por naturaleza. ¿Sí? Pero aquí vean la razón, ¿no? O sea, el autor cuando tú escuchas la palabra para, ¿por qué? Pone atención, no es nomás como porque se le resbaló la pluma y ay, quedó, ¿por qué? Bueno, así le voy a dejar. No, Dios lo inspiró para que utilizara esas palabras para dar explicaciones del por qué Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Otra vez, por segunda vez, recuerda la gracia otra vez. ¿Cuál es la razón de lo que él hizo? Su gracia, su pura gracia. ¿Sí? Nada en nosotros, su pura gracia, nada en nosotros. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, otra vez, gracia. Porque por gracia sois salvos. Note que pone la gracia como la razón de nuestra salvación, no nuestra fe. Por gracia sois salvos. Pero después de la primera parte, después dice, por medio de la fe. ¿Cuál es la razón de nuestra salvación? La gracia. Pero ¿cuál es el medio de nuestra salvación? ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Y eso hay que tenerlo bien en claro, porque muchos ponen la fe como la razón de su salvación. Y eso es incorrecto. Dios no nos salva por la fe, porque ¿cómo un muerto puede tener fe? Si está muerto, espiritualmente hablando. Dios necesita darle vida para que pueda responder.
Es por eso que el autor bíblico pone la fe como el medio, nunca como la razón. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Lea lo que dice después del punto y la coma. Y esto No no de por obras. vosotros. Y esto no, Por obra. cuando dice y esto no de vosotros, ¿sí dice así? Sí. Sí. Y esto no de vosotros. ¿A qué se refiere y esto no de vosotros? ¿Qué es esto? La fe. Que es algo que nosotros tenemos. No es algo que tú tienes, pero ¿a qué se está refiriendo? A la fe. A la salvación, a la fe. ¿A qué se refiere? Vamos al texto. A la fe. Se lo voy a leer más despacito. Verso 8. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de vosotros? La fe. La fe. Acaba de hablar de la fe y después dice, y esto no es tuyo, como si tú lo pudieses obtener. Como si fuera, oh, me siento bien de haber venido a Cristo porque yo tuve fe. Es un regalo de Dios. Ve lo que dice ahí. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Muchos dicen, no, es que se refiere a la gracia. No, porque la gracia se refiere a un regalo. Tú no vas a utilizar dos palabras repitiendo lo mismo. Cuando dice, por gracia sois salvos, por su puro favor, por su puro don, por su pura misericordia han sido salvados. Por su puro favor de Él. Dice, obviamente se necesita un medio. ¿Cuál es el medio? La fe. Porque el Evangelio se nos predica y lo escuchamos y creemos. El Evangelio es el medio a través del cual respondimos en fe. Pero ahí dice que la fe es un don de Dios, que no es algo de nosotros. ¿Verdad que se pone complicado? Tú vas y predicas el Evangelio y le dices a la persona, necesitas creer. Pero dice la Biblia que es un regalo de Dios aún la fe. Y yo les he explicado que no necesitamos hacer la Biblia simple para que podamos creer en ella. Hay muchas cosas en la Biblia que son muy difíciles aún para nuestra mente y nuestro intelecto, pero la mayoría de esas cosas que se nos hacen difíciles es porque nos golpea un poco, emocionalmente nos golpea. Porque si tú ni siquiera te puedes dar el crédito por tu fe y aún la fe se la tienes que dar como crédito a Dios, ¿qué está diciendo eso? Que es por pura gracia. Por pura gracia. Dios viene y por pura gracia te lo da. Por pura gracia. Es lo que el texto enseña. No está diciendo que es por medio de la fe que ya te favor delante de Dios y que entonces te dio el nuevo nacimiento. Porque el énfasis del texto capítulo 12 es gracia, gracia, gracia. Por gracia habéis sido salvados. Y cuando estabais muertos les dio vida. No dice, y cuando creísteis les di vida. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. La fe es el medio, pero no es la razón de tu salvación. ¿Sí? La fe es el medio. Tú respondiste, creíste al Evangelio. Nadie puede decir, oh, yo fui regenerado, pero nunca se te ha predicado el Evangelio y vives una religión nada más tratando de ser salvo de tus propias obras. Se necesita el Evangelio. Se necesita creer al Evangelio. Entonces eso le va dando convicción a la persona que está escuchando, ¿verdad? Si realmente, ¿cómo puede saber si realmente ha sido regenerado? Si ha creído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si ha creído que era un pecador que estaba en problemas con Dios. Si se ha arrepentido de sus pecados. Si genuinamente vive día a día experimentando dolor por sus pecados y se quiere apartar de sus pecados. ¿Sí? Pero si la persona continuamente está viviendo en amor a sus pecados y se entrega totalmente a sus pecados, es porque él debe de preguntarse si realmente ha creído, si realmente ha sido regenerado. Porque no hay tal cosa como ser un creyente a medias. O has sido traído a vida o sigues todavía muerto en delitos y pecados. Y la regeneración es lo que hace, nos golpea un poquito para que nosotros digamos, híjole, si yo estaba muerto y Dios me dio vida, ¿cuánto no me debo a Dios entonces? ¿Cuál no debería ser mi responsabilidad de entregarme y consagrarme cada día más a Dios? No deberíamos de ver la vida cristiana como un ¿cómo se diría la palabra? Voluntariadismo. Como un voluntariado, sino debería de verse como una responsabilidad en amor por lo que alguien ha hecho por mí. Entonces, dice el verso 9, no por obras,
para que nadie se gloríe. Hace relación con la fe. Nadie se puede gloriar por nada que haya hecho para haber creído en Dios. Nadie. Ni aún te puedes gloriar por tu propia fe. Porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios la fe. Y lo reafirma él diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Regeneración otra vez, somos hechura suya. Bueno, ¿qué te quería enseñar en el capítulo 2 acerca de la regeneración? Que la regeneración nos humilla porque no es nada en nosotros la razón por la cual Dios nos salva, sino por su pura gracia, por su pura misericordia y por su puro amor. Entonces, ¿qué tipo de motivación hay ahí? Brínquese al verso 11 y ahora les voy a hablar acerca del mandamiento. Por todo lo que Dios ha hecho por ti en la regeneración, estabas muerto y te dio vida, entonces ahí te van unos mandamientos para que obedezcas. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento que debemos de obedecer cuando nos convertimos a Cristo? ¿Cuál es? Obedecer. Sí, pero ¿qué cosa? ¿El bautismo? El bautismo. ¿Por qué nos deberíamos de bautizar? ¿Para ser más espirituales? No. No. ¿Para qué nos deberíamos de bautizar? En obediencia a lo que Él ha hecho por nosotros. Estábamos muertos y nos ha dado vida. ¿Sí o no? Por obediencia. Vamos a ver otro mandamiento. ¿Por qué debería yo leer la Biblia? ¿Para ganarme el favor de Dios? No, porque ya me lo dio. Estaba muerto y me dio vida. Me sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Me ha dado vida espiritual. Estoy ligado al Espíritu de Dios y por eso estoy ligado al Hijo y al Padre, por su Espíritu. Tengo una bendición tan más grande y espiritualmente hablando soy muy rico. Somos ricos espiritualmente hablando. Nos ha bendecido. Pero mientras no sepamos más la Biblia, pues obviamente no sabemos con qué nos bendijo. Pero la realidad de una persona que estaba muerta y creyó y se le está manifestando vida espiritual, es una persona que quiere obedecer. Es una persona que quiere leer la Biblia. Es una persona que quiere orar. ¿Qué más quiere hacer? ¿Quiere? Compartir su fe. Porque algo le ha sucedido. ¿Sí o no? A veces nos cuesta, pero Dios, al darnos vida de la muerte, pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces se comienzan a agregar otras cosas. Vamos a poner más cosas. Voy a poner ahora una cosa. Estas son sencillas. Humanamente hablando son sencillas porque tal vez esta sea un poquito. ¿Cuál de las tres se les hace más difícil? Lo último. ¿La de abajo? Ok. Esta puede ser más difícil de las tres. Como un poquito más difícil. Algunos tal vez les cueste menos, porque a lo mejor son como pericos para hablar. Pero esas responsabilidades, ¿para quiénes son? ¿Solo para algunos? No. Para todos, a nuestra capacidad, pero son para todos. ¿Sí? No es que son solamente para algún superdotado espiritualmente hablando, o algún superlíder cristiano, no. Son para nosotros, para todos los creyentes. Pero claro, uno la van desarrollando a medida que la van obedeciendo más. Otros menos, otros a su capacidad, otros de diferentes maneras. Vamos, le voy a poner una más difícil. Todos son mandamientos. Perdón por mi letra. ¿A quién se le hace fácil esa? Amar al enemigo. Cuando alguien te hizo, cuando decimos, me hiciste enojar, se convierte casi en nuestro enemigo esa persona porque tomamos una actitud de enemigo hacia ellos. ¿A poco es eso sencillo? No. Pero fíjate que Dios te ha pasado de muerte a vida y Él sabe que tú puedes obedecer. Por eso te pide que lo hagas. No te está diciendo, prepárate 2 años para que puedas amar a tu enemigo. No. ¿Qué es lo que Él te pide que hagas? Obediencia. Obediencia. Entonces, ¿qué es lo que le ayuda a crecer al cristiano? La obediencia a la palabra de Dios. Él no se va a desarrollar si no aprende a obedecer las cosas simples. Entonces, ¿cómo te vas preparando para... ¿Por qué Dios cree que primero pide el bautismo? El bautismo no salva como tal. Porque al meterte al agua, tus pecados no se quedan en el agua. Es una
obediencia a lo que Dios ya hizo por ti. Es una figura de muerte a vida, pero no es que te vas a morir en el agua al sumergirte. Te queremos sumergir en el agua porque ya estabas muerto, pero ya tienes vida. ¿Y cómo sabemos que tienes vida? Porque has creído al mensaje del Evangelio. Y es suficiente que una persona haya creído para que lo bauticemos. Por eso bautizamos, porque hay evidencia en la vida de la persona. Falla, batalla con su pecado, todavía cae, sí, porque es un bebé. Si los grandes, los maduros caen, imagínate los bebés. Pero la obediencia le va a hacer crecer. Entonces, inmediatamente después de explicar que estábamos muertos y nos dio vida, nos regeneró el corazón, ve verso 11, por tanto. Ese por tanto implica, ok, entonces como Él te dio vida, ahí te vienen ciertas responsabilidades. Por tanto, ¿verdad? Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. Y los comienza otra vez a recordar, a recordar, a recordar. Pero llega, por ejemplo, al verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que dice? Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La palabra de Dios. Edifícate, o sea, aprende la palabra de Dios. Como estabas muerto y Dios te dio vida, edifica tu vida en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Verdad? Y pide obediencia. No es una cuestión de cómo te sientes, de qué tan preparado estás o no. Es una cuestión de obediencia. Y la obediencia te hace madurar, te hace crecer. Vean ahora, pasemos, esta misma situación se repite en todas las cartas. Vean, por ejemplo, Tito capítulo 3, lo mismo sucede. Nos recuerda la regeneración como una motivación para que vivamos en obediencia. Tito capítulo 3, vamos a ver las mismas cosas, vamos a mirar. Vamos a mirar el mandamiento, la razón del mandamiento, el papel que nosotros jugamos, el papel de Dios y cuál es el propósito. Y quiero que en el texto me ayuden a encontrar estas cosas. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la razón que Dios da de su mandamiento? ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Qué papel juega Dios? ¿Y cuál es el propósito por cual Dios nos dio el mandamiento? ¿Sí? Tito 3, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Pablo le está diciendo al pastor Tito, Tito, recuérdale a los congregantes que se sujeten a los gobernantes. ¿Cuál es el mandamiento? Sujeción ¿Qué debemos de hacer? ¿A quién? a los gobernantes. No vamos a entrar aquí en desarrollar esto porque nos tomaría mucho tiempo, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad aplicándola a nuestra vida real en cuanto a sujetarnos a nuestros gobernantes hoy en día? Obedecer las leyes, ¿verdad? ¿Qué tipo de leyes? Tan sencillo como hasta las de velocidad. Las de velocidad, las de los impuestos. Va a haber cosas que son deshonestas de parte del gobierno que no las vamos a querer obedecer y no deberíamos de desobedecerlas porque brincan la moral de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo dejar que enseñen a nuestros hijos lo que es ahora la nueva idea del género, ¿no? Que ya el niño puede decidir si es niño o mujer, no importa cómo haya nacido. Y ese tipo de cosas ya no tenemos responsabilidad con el gobierno en cuanto a ese tipo de cosas que quebran la moral de Dios y que quiebran nuestra moral como cristianos, como creyentes en las Escrituras. Pero sí miran ahí el mandamiento muy claro, ¿verdad? Recuérdales. Nosotros tenemos necesidad de que se nos recuerden las cosas porque, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Dejamos de seguir siendo responsables, obedientes en nuestra vida cristiana. Necesitamos que se nos recuerde que tenemos que leer las Escrituras, que necesitamos orar, que necesitamos predicarle, que necesitamos amar a nuestros vecinos. Fíjese lo que dice. Y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mi responsabilidad es enseñarte que como creyente, porque estabas muerto y Dios te dio vida, que estés dispuesto en toda situación para toda buena obra. Porque tu motivación es lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, va a haber gente que no es creyente y que va a hacer muchas buenas obras, pero su razón de ellos es diferente del por qué hacen lo que hacen. Tu razón del por qué tú haces lo que haces, estabas muerto y te dio vida. Qué grande gracia y qué grande favor que te ha dado vida cuando estabas muerto. Y que no hayas hecho nada para obtener eso de parte de Dios. Mire, más mandamientos, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando
toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? Léanlos y cuéntenos. ¿Cuántos mandamientos hay? El verso 1 y el 2. ¿Ya los contaron? ¿Como 6? ¿Cuántos hay? 6. Sujetarnos a los gobernantes y autoridades y que les obedezcamos. 1, ¿verdad? Estar dispuestos para toda buena obra. 2. Que nadie difamen. 3. Que no sean pendencieros. 4. Sino amables. 5. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Por lo menos 6, ¿verdad? ¿Cuánta preparación necesitamos nosotros para poder obedecer esos mandamientos que están ahí? Se necesita obediencia, no preparación. ¿Me explico? Nomás pura obediencia. Pura obediencia. Eso no quiere decir que no te va a costar en momentos obedecer, pero Dios requiere obediencia. Entonces, ¿qué se necesita para mejorar en obediencia? Obedecer más. Me dijo una vez un pastor, ¿sabes qué se necesita para poder orar más? Y yo decía, me va a dar una clave. Y me dijo, ora más. ¿Sí o no? Hay que obedecer más. Hay veces lo que hacemos, espiritualizamos tanto las cosas que decimos, necesito tanta preparación para poder... No, obedece. No se ocupa tanta preparación. El creyente, como estaba muerto y fue dado en vida ahora por Dios, puede obedecer. Entonces hay que obedecer. Hay que obedecer. Yo te estimulo en esta mañana a que obedezcas de lo que estás aprendiendo hoy. Estar preparado para toda buena obra involucra muchas cosas más que solamente sujetarte a las autoridades. Involucra con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos. Estar en cada situación difícil, estar preparado para una buena obra, por causa de lo que Cristo ha hecho por ti. Bueno, ¿dónde está la regeneración? Ya vamos a ir llegando. Verso 3. ¿Qué miran en el verso 3? ¿Qué notan ahí rápido en el verso 3? ¿Notan el por qué? ¿Qué me está diciendo el por qué? La razón. ¿Qué me está diciendo el por qué? Me está diciendo, hagan esto, recuérdales, Tito, que se sometan las autoridades. ¿Por qué? ¿Qué me dice ese por qué? Razón. Me da la razón de por qué debería de obedecer. ¿Sí lo entiende? Y quiero, aunque nos lleve tiempo, quiero que lo entendamos. Dios no nada más nos moraliza y nos dice, ve a hacer buenas obras por derecha y por izquierda. Dios nos da razones a través de la Biblia y nos da motivaciones del por qué debemos de hacer lo que hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces como creyentes somos estimulados por malas razones, aún como creyentes. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo hemos querido hacer algo así y mostrarnos buenos trabajadores para impresionar a las personas más que para hacerlo porque Dios nos está mirando? Yo lo he hecho. Entonces, muchas veces no nos detenemos a pensar por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos. Si te ha pasado en el trabajo, con tu esposa, con tus hijos, hay veces no quieres reconocer algo. ¿Por qué? Porque estás pensando más en tu propia gloria que en la gloria de Dios, que en lo que Dios ha hecho por ti. Si tú meditaras más en lo que Dios ha hecho por ti y cómo te cambió el corazón cuando estabas muerto, brotaría un poco más de agradecimiento. Porque tu mente está en lo que Dios ha hecho y no en tu propio orgullo o en tu propia posición o en defender tu argumento. Entonces ya les enseñé el mandamiento. Sí, miran el mandamiento ahí en Tito, ¿verdad? ¿Miran la razón del mandamiento? Ahí está en el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles. Nos está el apóstol recordando cómo éramos. Y lo utiliza como una razón para que haya agradecimiento. Pero fíjate, ¿con qué la une? Con el verso 4. Pero cuando Dios... ¿Recuerdan en Efesios? Pero Dios. Otra vez, ¿quién es el que aparece como el que hace la diferencia? Dios. Dios. No el hombre, sino Dios. Pero cuando se manifestó, mira, la bondad de Dios, igual que en Efesios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Pero cuando se manifestó el amor, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, habla de un amor muy general. Un amor en general para la humanidad.
pero luego lo hace particular. Vean. Verso 5, nos salvó no por obras de justicia. O sea, la razón de lo que Dios hace es su bondad y su amor. Y en el verso 5 nos lo demuestra por lo que ha hecho por nosotros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Igual que en Efesios. ¿Lo recuerda? Nos dice que no es por obras, ni aun la fe para que nadie se gloríe. No por obras para que tomemos crédito en la salvación que Dios nos ha dado. Nos sigue dando razones, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está la regeneración. ¿La miran? Les recuerda como una motivación para que obedezcan cómo estaban y cómo Dios los sacó de donde estaban. Y los regeneró y abundantemente les dio de la regeneración del Espíritu. O sea, realmente los pasó de muerte a vida. Entonces, no sé si están viendo hasta ahorita, en la razón del mandamiento no nos pone a nosotros como la razón de nuestro mandamiento. Cuando nos da la razón del mandamiento no nos pone a nosotros como la razón. ¿A quién pone como la razón? A Dios. Habla, por ejemplo, ya se lo leí, habla acerca de su bondad en el verso 4. Habla de su bondad. ¿De qué más habla? Misericordia. De su amor, de su misericordia. Nota eso, que la razón no está en nosotros, está en Dios. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿A qué se refiere ese que derramó en nosotros abundantemente? Ve al verso 5. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. O sea, derramó en nosotros abundantemente de la renovación y de la regeneración por el Espíritu Santo. Nos cambió el corazón. Verso 7. Ahora quiero hablarte de propósito. Ya te hablé del mandamiento, te hablé de la razón del mandamiento. Y ahora quiero hablarte de un propósito. ¿Dónde creen que está el propósito? Lean del verso 7 al verso 8, el 7 y el 8, y díganme dónde encuentran el propósito. Vida eterna. Tiene que ver un poquito con la vida eterna, pero hablando en el texto, las palabras que nos ayudan a entender o que nos dicen, este es el propósito. ¿Para qué? ¿Sí las miran ahí? Recuerden las palabras, son muy importantes, los artículos. ¿Para qué? ¿Está ahí en su texto? Sí. ¿Para qué? O sea, Dios nos ordena este mandamiento por causa de lo que Él ha hecho por nosotros. Estábamos muertos y nos dio vida a través de la regeneración. ¿Para qué? Hay un propósito, ¿verdad? O sea, no solamente obedecemos por obedecer, sino hay una razón. Hay una razón. No solamente hay una razón, hay un propósito también. Y el propósito, vea lo que dice, para que justificados por su gracia, otra vez por su gracia, recordando otra vez la razón, la gracia de Dios, para que por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Entonces, un propósito que nos da es para que seamos herederos ¿de qué? De la vida eterna. O sea, tenemos un rumbo. La razón de que vayamos a la vida eterna no es que los mandamientos estamos haciendo ganando el favor de Dios, no. No te debes de confundir. El favor de Dios ya te lo dio cuando te regeneró, por eso el apóstol te lo recuerda. Debes de obedecer y recuérdales que se sujeten a los gobernantes. ¿Por qué? Porque cómo andaban y lo que Dios hizo por ustedes.
¿Sí lo miran ahí? Entonces, entre más te detienes en el texto y más lo analizas, vas encontrando los por qué, los para qué. Y eso te ayuda a ti a que tengas una mente que cuando se te presenta un problema en tu vida diaria, tu alma esté preparada y lista para decir, ahorita estoy actuando mal, pero me estoy acordando cómo Dios me regeneró. Yo era un muerto espiritualmente hablando, no me merecía lo que Dios me dio y Dios me lo dio. Señor, perdóname. ¿Sí están viendo la razón de la doctrina? Por ejemplo, la regeneración. Dios la utiliza para que nosotros recordemos quién es el que hizo la obra en nosotros. Y para estimularnos a las buenas obras. Para que estemos preparados para la acción. Termino con el último verso en Pedro, primera de Pedro. La última porción bíblica. Capítulo 1, verso 3 en adelante. Va a ser un poquito más rápido, pero es la misma situación otra vez. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿cuál es la razón bueno, déjame terminar el verso y le voy a hacer la pregunta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? La pregunta para ustedes en el verso 3 es, ¿qué hizo Dios por nosotros? Nos hizo renacer. Nos hizo renacer, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? ¿Dios o nosotros? Dios. Él nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esa esperanza viva también tiene que ver con una esperanza de la salvación, de que no estoy ahí todavía. Ya me salvó. Ya me salvó. Ya pasó esto también. Pero la parte esta de la salvación todavía no la miro. La glorificación es cuando tenga el cuerpo nuevo. Cuando esté con el Señor. Esta parte de la salvación todavía no la mira nadie. De nosotros aquí. ¿Me explico? Por eso cuando habla acerca de la esperanza de la salvación, no es que no tengamos la salvación, ya la tenemos, pero no la tenemos completa. Hace falta esta parte. Es por eso que tenemos una esperanza de la salvación, porque para poder ver esta parte, ¿qué nos tiene que pasar? Morirnos o que el Señor venga. O que el Señor venga. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la razón que Dios pone en el verso 3? ¿Cuál es la razón que Dios pone del por qué nos ha hecho renacer? Lean el verso 3 y díganme cuál es la razón ¿cuál es la razón de Dios para habernos hecho renacer? Según su gran misericordia. Su gran misericordia. La razón no es tu inteligencia, no es tu sabiduría, es su gran... ¿Sí la miran ahí en el texto o no? Sí. ¿Sí la miran? Sí. Ahí está. Que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Según qué? Su gran misericordia, esa es la razón. Verso 4, para una herencia incorruptible. O sea, nos ha hecho nacer de nuevo, nos pasó de muerte a vida, para que podamos tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, la salvación. Entonces, cada que tú te acuerdes, cuando tú estás pecando, desobedeciendo a Dios, acuérdate lo que Dios te ha dado. Te regeneró el corazón y te ha regalado la salvación. Que si fuera por tus obras, la perderías, si fuera por tus obras cristianas. Porque a veces no hacemos suficientes obras cristianas, o hay veces pecamos todavía. Y si Dios nos quitara la salvación por cada pecado que hacemos, ya estaríamos menos 100 todos, o menos 1000 todos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque a veces nos aventamos unos corajes, unas cosas. A la edad que tenemos, nos aventamos unos berrinches a veces como niños, hermanos. ¿Sí? Y se los digo de mi corazón porque yo a veces me los aviento. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar en el momento de mis berrinches, de mis corajes, de mis argumentaciones? ¿Qué me va a ayudar? La doctrina de la palabra de Dios, la renovación de mi mente con la palabra de Dios. Estaba muerto, Él me hizo renacer de nuevo. Mira, tú no te ganaste nada de parte de Dios. ¿Por qué te quieres comportar como si fuera la última Coca-Cola del universo? Y aquí se me respeta mi derecho y lo que yo pienso. Nos queremos comportar como si fuéramos el Dios del universo.
Porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros cuando no hicimos nada nosotros para obtenerlo de Dios. Esa es la razón de la doctrina, nos humilla. Nos da una sacudita y dice, reacciona, porque yo no te veo muy digno de la salvación que has recibido gratuitamente. ¿Sí se da cuenta? O sea, el apóstol nos da una sacudidita para que entendamos las razones por las cuales Dios nos salvó, su pura misericordia. Ve el verso 5, nos vuelve a recordar el medio, la fe como el medio, no como la razón de nuestra salvación. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Por qué somos guardados por el poder de Dios? Para poder ver ¿qué? Esta parte de la salvación. Porque sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? El medio es la fe. ¿Qué es lo que te hace reaccionar cuando te estás comportando inadecuadamente o has estado desobedeciendo la palabra de Dios? Tu fe puesta en la palabra de Dios, porque tú crees la palabra de Dios. ¿Sí? Tú crees en las doctrinas de la palabra de Dios, y son las doctrinas de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, es tu alimento sólido que te sostiene en el momento de dificultad. Algunas de estas dos que les enseñé acerca de conocer de antemano y de la predestinación son muy útiles en el momento de que, ¿se acuerdan? Y las llevé a Timoteo, los llevé a Timoteo, ¿se recuerdan? Hay una motivación detrás de la doctrina. Es por eso que cuando entendemos que la salvación es segura, es un aliciente o un motivante para nosotros. Muchos entienden que el que la salvación se pierde debería ser mi motivación para que le eche ganas. No. Imagínate, o sea, yo quiero que pienses en eso. ¿Cuál debe ser tu aliciente? ¿Que tu salvación es segura y que por eso debes de echarle ganas? ¿O que tu salvación se pierde y que por eso debes de echarle ganas? Muchos entienden que es insegura y por eso le deben de echar ganas, porque no debe ser que acumulen tantos pecados o cierta cantidad de pecados que se endurezcan y ya no quieran nada con Dios. Y ven como el aliciente para echarle ganas que su salvación se pierde. Cuando la Biblia habla de seguridad, a los que conoció de antemano también los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Hay seguridad desde aquí hasta acá. Y Romanos capítulo 8 enseña la seguridad de la salvación, es el argumento del autor ahí. Necesitaríamos ir en contra de eso para decir que se pierde. Hay muchos versículos que la gente utiliza de responsabilidad para decir que la salvación se pierde, pero desafortunadamente son versículos de responsabilidad. Por ejemplo, un versículo que dice, mirad que no haya corazón de amargura en ninguno de vosotros, corazón duro de incredulidad. Es una advertencia. No está enseñando una doctrina ahí. Y por eso es importante que entiendan que cuando yo quiero enseñar una doctrina, me tengo que ir a porciones bíblicas completas donde el autor está desarrollando un argumento, está él exponiendo. Porque es muy fácil agarrar un versículo en cualquier parte de la Escritura e inventar una doctrina nueva de cualquier versículo. Pero no debemos de hacer eso. Vayamos por ejemplo, a Efesios y usted lea toda la carta a los Efesios y va a entender el argumento, va a entender el mandamiento, va a entender la razón y va a entender el propósito de la carta. Pero si nada más le gusta leer versículos aquí y allá, ¿qué es lo que va a suceder? Su mente, su alma se va a acostumbrar así nada más a querer agarrar solamente un versículo como un aliciente, pero se te está olvidando todo lo que hay alrededor del versículo, el mandamiento, la razón, la motivación de Dios. Entonces, cuando te acostumbras a leer por libros o cartas completas, tu entendimiento está mejor, porque es como que te comes todo el pastel completo y no solamente la fresa de arriba, ¿verdad? Te comes todo el contenido completo, entonces, ¿qué le va a hacer a tu alma, a tu mente? Te va a hacer que seas más maduro en tu manera de pensar. Que ya no seas tan corto de entendimiento en ciertas áreas de tu vida, sino que crezcamos, ¿verdad? Crezcamos en el conocimiento de aquel que nos salvó. Y eso lo puedes encontrar en todas estas cartas. Las cartas que te he leído, como Pedro, como Efesios, ¿cuál otra leí? ¿Solamente? Tito. Los tres hablan de la regeneración y por lo menos utilizan 10 o más versículos para hablar de la regeneración como la motivación, como la razón por la cual Dios nos salvó y la motivación para que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Sí lo miraron ahí? Estúdienlas, pónganles atención. Recuérdense lo que Dios ha hecho por ustedes. O sea, no es poca cosa lo que Dios ha hecho por una persona que cree.